Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en nuestras clases de escuela dominical, felices de estar aquí con ustedes nuevamente, felices por esta oportunidad que se nos brinda. Y bueno, pues como todos sabemos, no nos podemos estar reuniendo ahorita, entonces, bueno, lo estamos haciendo por este medio y felices porque el Señor, Él sigue trabajando. A Él no se le para y la obra del Señor no se para. Aquí continúa todo. Entonces, bueno, felices, como les digo, por esta oportunidad. El día de hoy me toca hablar sobre estamos hablando, acuérdense, de Primera de Corintios. A mí me toca en esta oportunidad hablar sobre el capítulo 16, que la verdad es un capítulo muy interesante que habla sobre mayordomía, del dinero, de las oportunidades y de la familia de Dios. Perdónenme, hoy ando toda trabada. Estos tres temas son los que vamos a estar tocando ahorita, que son temas muy importantes. Y bueno, quiero que dividamos este capítulo en tres partes porque creo que se nos va a hacer mucho más fácil entenderlo. Y la primera parte en que lo vamos a resumir vamos a hablar de 6 maneras en las que debemos de ser mayordomos de las riquezas que Dios nos da. Y aquí estamos hablando de dinero. El segundo punto, o el que lo vamos a dividir, es 2 maneras en las que debemos de ser mayordomos de las oportunidades que Dios nos da. Y el tercero, vamos a finalizar con la importancia de ser mayordomos de las relaciones en la iglesia. Entonces, bueno, como les digo, es un tema muy interesante del que vamos a estar hablando y del que se habla poco, creo, en las iglesias. Bueno, pues antes de empezar quiero que oremos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque hoy nos levantamos y tenemos ese deseo en nosotros de seguir aprendiendo de tu palabra. Sabemos que una de las maneras en que tú nos hablas es por medio de tu palabra. Y bueno, Señor, queremos aprender más de ti cada día. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú con cada una de las personas que están ahí en su casa, escuchando este tema del que vamos a hablar hoy. Te pido también por mí, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros según necesitamos. Y te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y en la de nuestras familias. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar de lleno con el tema. Quiero presentarme, si no me presenté, ya no me acuerdo si me presenté al principio, discúlpenme, pero para los que no me conocen, mi nombre es Elisa. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. Pero quiero empezar hablando del significado de mayordomía, porque en sí es de lo que vamos a estar hablando en este tema. Mayordomía es un concepto básico de la ética cristiana. Y bueno, esto consiste en reconocer que todos los bienes provienen de Dios y que estos son para su gloria. Tenemos que partir de ahí. Bueno, en pocas palabras lo que significa es que todos los bienes provienen de Dios. Y esto tenemos que entenderlo. No es porque yo trabajo incansablemente toda la semana y por eso yo tengo el dinero que tengo, o por eso yo tengo el trabajo que tengo, porque yo me lo merezco, o porque yo no, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de entender que todo lo que tenemos proviene de Dios porque a Dios le place y Él nos lo da a nosotros para que nosotros cuidemos de eso. Y bienes, no solo me estoy refiriendo a dinero. Cuando hablamos de bienes, hablamos de dinero, hablamos de tiempo, hablamos de talentos y hablamos de oportunidades. Todo eso, esos son los bienes, no nada más el dinero, porque muchas veces pensamos que nada más es el dinero. Y bueno, la primera división que vamos a hacer, les dije que íbamos a hacer 3, es ser mayordomo fiel del dinero que Dios nos da o que Él nos confía.
Y aquí, bueno, Pablo empieza hablándonos sobre su tercer viaje que él hizo, este, sobre su tercer viaje misionero, perdónenme. Pablo recogió una ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén, y esto lo hizo en la provincia de Judea. Pablo recogió el dinero más que todo en iglesias gentiles y en estas tres provincias, que son Galicia, Macedonia y la iglesia de Acaya en Corinto. Esta ofrenda misionera tenía un gran propósito y ahorita lo vamos a ir viendo. Aquí vamos a entrar ya de lleno al primer punto, donde debemos de ser fieles, ¿verdad?, con el dinero, o ser mayordomos. Y el primer punto es: debemos dar para demostrar compasión a los demás. Y bueno, quizá los creyentes en Jerusalén necesitaban ayuda por la hambruna que estaban pasando, ¿verdad? Recordemos que cuando sucedió la muerte de Esteban, que lo apedrearon, ahí empezó una gran persecución y la mayoría de las personas tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Entonces, debido a esto, pensamos que es esta hambruna, ¿verdad?, que había en Jerusalén. Como les digo, ellos tuvieron que salir huyendo y ellos perdieron todo. Cuando ellos regresan, pues sus propiedades de la mayoría habían sido robadas. En estos días los creyentes, como les decía, se dispersaron. De modo que Pablo recogió una ofrenda para ayudar a estos creyentes judíos pobres. Y bueno, las escrituras nos enseñan que si tenemos amor en el corazón, debemos mostrarlo dando a los necesitados. Así de fácil. O sea, si Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos amor y nosotros tenemos que dolernos de lo que les pasa a los demás, lo que les pasa a nuestros hermanos, y no simple y sencillamente a nuestros hermanos. Tenemos que dolernos de lo que les pasa a la demás gente. Imagínense, pues que Pablo nos hubiera pedido que participáramos de esta colecta. Igual y podríamos haber pensado, bueno, ¿y por qué voy a ayudar yo a Jerusalén? Si yo estoy viviendo, era la distancia que había entre Jerusalén y las provincias donde Pablo recaudó esa ofrenda, era más o menos un mes de camino. Entonces yo podría preguntarme por qué voy a darle dinero a esas personas que tal vez jamás vean mi vida, que viven súper lejos de donde yo estoy. Pues igual y mejor no doy. Otro de los puntos era que pues los gentiles no se llevaban con los judíos. Pero yo creo que aquí lo importante es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos ayuda a podernos compadecer de los demás, a que veamos la necesidad en los demás y a que podamos ayudar nosotros a los necesitados, a que nos pongamos, a que tengamos compasión de los demás. Eso es el primer principio al que nos llama, el tener compasión por los demás. Y bueno, pues Pablo, la primera razón por la que nosotros daríamos es, como les digo, por compasión, porque cuando escuchamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, bueno, Él nos va a llevar hasta ese punto. El segundo punto es: debemos dar como un acto de adoración. Y la adoración no puede ir sola, no nada más podemos adorar a Dios. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, el dar es una consecuencia de que nosotros amamos a Dios. Una consecuencia de que el Espíritu de Dios vive en nosotros es dar. ¿Por qué? Porque nos compadecemos de los demás, nos ponemos en el lugar de los demás. Y si a mí me pasara, o si yo estuviera en ese lugar y los demás no me quieren ayudar, entonces es en el momento en que nosotros nos compadecemos. Debemos, como les digo, dar con un acto de adoración.
La iglesia primitiva se reunía el primer domingo de la semana. Los judíos era en sábado, que para ellos era el último día de la semana, pero Jesús resucitó de los muertos el primer día de la semana, es decir, en domingo, de modo que la iglesia primitiva se reunía los domingos para celebrar la resurrección de Cristo y derramamiento del Espíritu. Pablo les dijo a los corintios que llevaran su ofrenda cada primer día de la semana, es decir, cada domingo. Y vamos a ver aquí las pautas que él da para dar ofrendas, ¿verdad? Que eso es lo importante. Cuando se reunieran, o sea, él les decía, cada domingo, cada primer día de semana, ustedes se reúnen y dan la ofrenda. La donación y el dar deben casarse, como les digo, debe de ir junto, es una consecuencia una de la otra, porque las palabras de adoración sin dádiva generosa son como las nubes sin agua o los árboles sin fruto, que de nada sirven. El gran mandamiento nos enseña a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Jesús dijo que el tesoro y el corazón están ligados. Entonces la adoración del corazón debe incluir ofrendas generosas. Entonces, como les digo, esto es un acto, esto va junto. Adoramos y damos. Este es el segundo punto. El tercero, debemos dar según Dios nos bendice. Y bueno, aquí hay un principio muy importante. Esto es de acuerdo a lo que Dios nos da, es lo que nosotros tenemos que dar. Si nos acordamos de la viuda que dio creo que 2 monedas, ¿sí? Y el rico que dio oro, pero a Dios le agradó la ofrenda de la viuda. ¿Por qué? Porque la viuda dio todo lo que tenía. Entonces Dios ve nuestro corazón. Y aquí la cosa es que debemos de dar de acuerdo a lo que recibimos. Por decir, yo no sería bien visto para Dios que alguien millonario diera la misma ofrenda que yo. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma riqueza el rico que yo. Entonces cada uno tenemos que dar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. El cuarto punto dice, debemos dar de una manera regular, como el primer día de cada semana. Bueno, esto es importante. Cada día de semana debemos dar, o sea, debemos de hacerlo cada primer día de la semana. Y vamos a leer aquí, vamos a leer Primera de Corintios 16, del 1 al 4. Y así ya sabemos bien de lo que estamos hablando. Dice, la colecta para el pueblo de Dios. Y así comenzó Pablo este capítulo, con la colecta. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Fíjense, aquí nos está diciendo que sigamos esas instrucciones. No es como nosotros queramos. Primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Aquí ya lo vimos, o sea, de lo que acabamos de hablar ahorita. Esto es conforme a nuestros ingresos. No es lo que yo quiero, es conforme a lo que yo recibí. Para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré carta de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Bueno, aquí es confirmación de lo que hemos estado viendo y lo que vamos a ver. Aquí lo que estábamos viendo es que debemos de dar de manera regular. Y nos dice que cada día primero de la semana. La Biblia no nos enseña a dar solamente cuando tengamos ganas de dar. Más bien nos enseña a planear la manera en que vamos a hacerlo. Y esta manera en la que debemos de planearlo es hacerlo regularmente cada primer día de la semana. Pablo dijo a los creyentes que dieran el domingo, que era el primer día de la semana.
Bueno, ahora vamos a ver el punto número 5. Debemos dar para forjar relaciones. Y miren qué importante es esto. Observe que la ofrenda era para los judíos, pero los que dieron eran gentiles en su mayoría. Pablo usó esta ofrenda para fortalecer la relación entre judíos y gentiles. Fue lo que les dije, esto tenía un propósito mucho más allá del dinero, sino este tenía un propósito más allá que unirlos a judíos con gentiles. Anteriormente, cerca del año 50 después de Cristo, la iglesia judía de Jerusalén tuvo una gran discusión sobre las relaciones entre los judíos y los gentiles. En esa reunión la iglesia de Jerusalén pidió que Pablo les enseñara a los gentiles que recordaran a los pobres. Y Pablo así lo hizo. Él cumplió su promesa. Y bueno, los gentiles habían sido bendecidos espiritualmente por creyentes judíos, como Pablo. Ahora estaban diciendo gracias y los amamos al dar una ofrenda a los creyentes judíos necesitados. Qué bonito. Esta ofrenda tejió un lazo de amor entre judíos y gentiles. Este era el propósito principal de Pablo, no nada más el dinero. El punto número 6, bueno, debemos dar solamente a los ministerios que manejan el dinero de una manera abierta y responsable. Y aquí nos dice Pablo en el 1 Corintios 16:3, que ya lo leímos, pero bueno, vamos. Dice, cuando haya llegado a quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré para que lleven nuestro donativo a Jerusalén. O sea, él nos está hablando aquí de que se designara a estas personas en las cuales ellos confiaran. Algunos creyentes dan ofrendas a ministerios o ministros que no dan informes acerca de lo que reciben. Y esto está muy mal. Esto se debe de hacer por respeto a las personas que están dando. Dios espera que los creyentes sean administradores sabios. Pablo no les pidió a los corintios que pusieran su dinero en su bolsillo o en el bolsillo de un desconocido. Más bien el apóstol dijo a los corintios que designaran hombres, 2 o más, a quienes ellos aprobaran. Estos hombres llevarían la ofrenda a los que necesitaban. Eso es responsabilidad. Pablo manejaba el dinero de una manera que daba confianza a los demás. Y qué importante es esto, como les digo, o sea, las personas que, o los ministros o ministerios que reciben el dinero deben de dar información acerca de lo que hicieron con el dinero que recibieron. Muchos ministerios hoy recogen dinero, pero no le dicen a la gente cómo lo gastan. Y lo vemos grandemente con muchos pues ministerios, y vemos cómo ellos usan los fondos a su manera. Ellos hacen con los fondos lo que quieren. Ya tienen su casa igual y hacen una casa más grande o invierten en otra casa. Ellos no dan informes acerca del dinero y hacen lo que ellos quieren con ese dinero. Bueno, pues tenemos que tener cuidado a quienes damos nuestras ofrendas. Pero una cosa sí es clara, Dios le va a pedir cuentas a ellos sobre ese dinero que recibieron, qué fue lo que hicieron con ese dinero, y a nosotros que hayamos sido fieles, ayudando o dando esa ofrenda o dando nuestros diezmos. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros también, así como a ellos, a los que reciben y a nosotros que damos. Ahora vamos a ver la segunda división. Y bueno, pues aquí empezamos con nuestra segunda división, que es: sea un mayordomo fiel de las oportunidades que Dios le da. Y esto, bueno, viene lo vamos a leer en el versículo del 5 al 9. Y vemos aquí, dice:
del 5 al 6. Iré a visitarlos cuando haya pasado por Macedonia. Y aquí vemos que tenía que pasar por ahí, ¿verdad, Pablo? Y puede ser que me quede con vosotros. A lo mejor pase el invierno con ustedes, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y bueno, aquí me llamó mucho la atención la frase de a donde haya de ir, porque aquí nos indica que el apóstol Pablo en realidad no sabía a dónde se dirigía. Aquí me habla que el apóstol Pablo no tenía un plano, un mapa de dónde tenía que dirigirse. Aquí me habla de que él se dejaba guiar única y auténticamente por Dios. Él dependía a cada paso que daba de lo que Dios le iba diciendo, porque vemos que él no sabía a dónde se dirigía. Él o sea, se guiaba paso a paso y él estaba dispuesto a cambiar los planes en el momento que Dios le dijera. Aquí vemos que él tenía esa dependencia total de Dios, como decíamos, y él era gloriosamente, vamos a decirlo así, indeciso. Pero lo digo gloriosamente porque él dependía al 100% de a donde Dios lo quisiera mandar. Eso me encantó verlo y entenderlo así. El 7 nos dice, y quiero veros ahora de paso. Y no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Aquí Pablo está diciendo que planeaba ir a Corintio, pero si el Señor se lo permitía. Quiere decir que, y aquí la pregunta es, ¿quiere decir que no debemos de hacer planes? Y la respuesta es, claro que debemos de hacer planes, pero siempre tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios, y esos planes que hacemos que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que si la voluntad de Dios es contraria a los planes que nosotros hicimos, bueno, aceptémoslos en amor y dejémonos dirigir por Dios. Así exactamente era como Pablo programaba sus cosas. Él no era rígido en la manera de planificar sus viajes misioneros. Él fue dejando que el Señor lo fuera guiando poco a poco. Después leemos en el versículo 8, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Ese era su plan, y la razón es la siguiente, y lo vamos a ver aquí en el versículo 9. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Y vemos aquí que me encantó leer esto para darme cuenta que, bueno, sabemos todos, ¿verdad?, que las cosas no son fáciles. El Señor Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero me llama la atención aquí que también es cierto que cuando Dios abre una puerta, nosotros pensamos que Dios abrió esta puerta ya y todo va a ser perfecto, no va a haber ningún obstáculo, y no, aquí Él nos lo está advirtiendo. Es cierto que hay una puerta grande, pero también es cierto que hay muchos adversarios. Cualquiera en la actualidad quisiera que, cualquiera en la actualidad que difundimos la palabra de Dios o llevamos la palabra de Dios, cualquiera de nosotros vamos a tener enemigos y adversarios. Eso está más que escrito y dicho. Esta fue la experiencia que Pablo tuvo y la misma que nosotros vamos a tener, como les digo, de tener adversarios. Y bueno, cuando las puertas se abren, no nos asustemos si hay obstáculos.
sino vayamos dejando que Dios nos vaya guiando, que Dios nos vaya orientando, que Dios nos vaya ayudando, y acordémonos que Dios siempre va al frente peleando la batalla, y más cuando es por su causa, por causas que sean de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, por causas que sean de acuerdo a la voluntad de Dios o cosas de Dios. Bueno, ahora vamos a ver varios de los amigos de Pablo. Dijimos que es la parte 3 en la que estamos dividiendo nuestro capítulo. Sea un mayordomo fiel de los amigos y los familiares que Dios le da. Bueno, aquí vamos a ver. Sabemos que que la ciudad de Corinto, bueno, había habitantes que tenían sexo ilícito. Sin embargo, bueno, había muchas cosas ahí, había distintas formas de sexualidad, estaban totalmente entregados a la inmoralidad. Bueno, ahí había de todo en Corinto. Sin embargo, ahí había personas que en realidad estaban paradas en Dios y hacían lo que era correcto para Dios y vivían para Él. Se mantenían puras en aquella sociedad, que, como les digo, estaba llena de cosas que no agradaban al Señor. Y bueno, ahora vamos a leer los versículos 10 y 11. Si llega Timoteo, procurad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por lo tanto, nadie lo tenga en poco, sino encamínenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Y la pregunta es aquí, ¿por qué podrían despreciar a Timoteo, o por qué podrían tratarlo mal? Y bueno, nosotros vemos que ya Pablo le había dicho que no dejara que lo trataran mal por su juventud, o que menospreciaran su juventud. Entonces era algo por lo que podía ser menospreciado Timoteo, por su juventud. Pero sin embargo aquí les está hablando Pablo de quién era en realidad Timoteo. Después ahora vamos a leer el versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Recordemos que la iglesia en Corinto tenía diversiones producidas por las preferencias sobre Pablo, Apolo y Pedro. Pablo sentía mucho afecto por Apolos y dejó bien en claro que ambos estaban juntos sirviendo al Señor. Y les aseguró que Apolos iría a visitarlos dentro de un tiempo. Ahora vamos a leer el 13 y el 14. Manteneos alerta, permaneced firmes en la fe, sed valientes y fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esta es una palabra de aliento magnífica, pues para los días de Corintio y para los días de hoy, para nosotros. Ahora vamos a leer el 15 y el 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos en Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los hermanos de la fe. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y que todos los ayuden a trabajar. Él los está recomendando aquí, o sea, aquí Pablo les ruega que se sometan a ellos, que habían ido a servirles. Aquí vamos a leer el 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico,
pues ellos han suplido vuestra ausencia. Aquí me llama la atención que aparentemente ellos formaron parte de la delegación que había llevado la carta a la iglesia de Corinto, a Pablo. Y Pablo estaba diciendo a los corintios que estos tres creyentes realmente habían sido tan especiales para él que habían suplido lo que el resto de la iglesia no podía suplir. Esto me llamó la atención, o sea, aquí se los está recomendando al 100%. O sea, ellos estuvieron siempre para Pablo y también les estaba haciendo ver que también estarían para ellos. Después, en el versículo 18 dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Aquí vemos como les decía, o sea, ellos le dieron ánimo a Pablo y también se los daban a la iglesia. Entonces él les estaba diciendo que reconocieran esa labor que ellos tenían. El versículo 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Ahí fue donde muchas de estas personas habían llegado a conocer a Cristo. Y bueno, el 20 nos dice, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Fue principalmente una expresión simbólica de amor, perdón y la unidad que existía entre los cristianos, tal como estuvo asociado a la celebración de la Cena del Señor, como un preludio de la misma. Ahora en el 21 dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea que él había dictado la carta y la había firmado. Ahora en el versículo 22 dice, el que no ame al Señor Jesucristo queda bajo maldición. El Señor viene. Y bueno, aquí vemos unas palabras que llaman la atención. Aquí dice, en otras versiones dice anatema. Dice, esta es una palabra griega que significa maldito. Pablo usó esta palabra antes diciendo que nadie por el Espíritu puede llamar a Jesús anatema. Y aquí les voy a dejar los versículos donde lo pueden encontrar. Pablo no está pidiendo una maldición en un enemigo personal. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigas. Más bien él está diciendo que la maldición o la ira de Dios está en cualquiera que no ama a Dios. Eso es lo que él nos está diciendo. Bueno, la siguiente palabra es Maranata. Es una palabra aramea que significa ven Señor nuestro. Esta es una oración común en la iglesia primitiva pidiendo la segunda venida de Jesús. Y bueno, otra palabra importante es amor. Pablo ha sido severo con los corintios en esta carta. Y pero bueno, vemos que él lo hace todo en amor. Y algo importante que tenemos que ver aquí ya para concluir es que nadie debe buscar su propio fin, sino el del prójimo. En esta iglesia esto significa considerar a los demás antes que a uno mismo. Y no en esta iglesia nada más, en la de Corinto. O sea, no es lo que Pablo les quería decir, sino en todas. O sea, todos. Recordemos que la iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Dejar a un lado todo lo que puede dividir o haga tropezar a los demás. Cada creyente debe de poner en primer lugar a los demás para edificar el cuerpo de Cristo. Bueno, a mí lo que me queda ya para concluir, que me encantó, es
que Dios, o sea, ya para concluir, Dios nos manda a ser mayordomos de los bienes que Él nos da, que eso es lo que estábamos hablando. Dijimos que mayordomía es reconocer que todo viene de parte de Dios y todo es para la gloria de Dios, todo es de Dios. Nosotros somos sus mayordomos, Él nos presta las cosas. Y en cuanto a bienes, bueno, estamos hablando, dijimos, el dinero, dijimos también el dinero, nuestros dones o talentos, nuestro tiempo y las oportunidades. Entonces tenemos que ser excelentes mayordomos con todo esto. Hablamos de las 6 formas que debemos de ser mayordomos, y la primera, debemos de dar para demostrar compasión a los demás. La segunda, debemos dar con un acto de adoración. Y dijimos que la adoración no puede estar separado del dar, van juntas. El tercer punto es debemos dar según Dios nos bendice. Y aquí lo que quiere decir es que no va a dar lo mismo, no vamos a dar lo mismo todo, sino tenemos que dar en proporción a lo que Dios nos bendice a nosotros o a lo que Dios nos da. El cuarto punto es debemos dar de una manera regular, y esto quiere decir que no vamos a dar simple y sencillamente cuando nosotros queramos, sino vamos a dar siempre. Aquí nos dice que cada día primero de la semana, en nuestro caso sería cada domingo. El punto número 5, debemos dar para forjar relaciones. Y bueno, aquí vemos cómo Pablo unificó por medio de esta colecta que hizo a los gentiles con los judíos. Hizo un puente entre ellos. El punto número 6, debemos dar solamente a los ministerios que manejan el dinero de una manera abierta y responsable. Bueno, aquí nos dice que tengamos cuidado a quién es que nosotros estamos entregando pues nuestro dinero, ¿verdad? A quién estamos ayudando. Y también nos dice que es nuestra responsabilidad, o que vamos a ser juzgados nosotros por si no ayudamos, y también a los que ayudamos, ellos van a ser juzgados en la manera en que ellos están manejando ese dinero, porque aquí estamos hablando de dinero. Bueno, la segunda división que dijimos es ser un mayordomo fiel de las oportunidades que Dios nos da. Y aquí lo veíamos con Pablo, que él nos decía que tenía abierta una puerta grande de par en par. Entonces, bueno, tenemos que, va a haber tropiezos, va a haber obstáculos cuando se abra una puerta, pero tenemos que entrar si Dios abrió esa puerta, y no asustarnos por los tropiezos que vayamos teniendo en el camino. Acordémonos que el Señor pelea la batalla por nosotros y va delante de nosotros. Después vimos aquí que es importante el tercer punto: sea un mayordomo fiel de los amigos y los familiares que Dios les da. Y bueno, aquí vemos cómo Pablo estaba hablándoles acerca de estos amigos que él tenía, y él habló acerca de Timoteo, habló acerca de Apolos, habló acerca de los hermanos en Corinto, la familia de Estéfanas, habló de los hermanos de Estéfanas, Fortunato y Acaico. También habló de los hermanos de la iglesia de Asia, habló de Aquilas y Priscila y todos los hermanos en Efeso. Bueno, él habló de ellos, de que ellos eran personas en las cuales podían confiar, a pesar de que estaban en una ciudad como era Corinto, que era una ciudad la cual estaba llena de cosas mundanas, pero sin embargo ellos pudieron permanecer fieles a los principios de Dios, sirviendo a Dios y con todo el amor del mundo.
Y bueno, pues estas son las conclusiones de este capítulo 16. Tenemos que aprender a ser excelentes mayordomos con todo lo que Dios nos da, con nuestros talentos, como dijimos, con nuestro tiempo, con el dinero, y pues tenemos que amar a los demás, amar así como Jesús nos ama. Ese es el principio, y de ahí parte todo, como lo vimos también en el capítulo 13 del amor. O sea, todo tiene que ir basado con amor, si no, de nada sirve. Bueno, pues espero que les haya gustado este capítulo. Como les decía al principio, si tienen dudas, no duden de hacerlo en los comentarios. Y bueno, pues nos vemos en nuestro próximo clase. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.